titulares son presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con 5 casas y grandes premios. Abre tu cuenta hoy y participa. Plan antiextorsión formulado por la Policía Nacional requiere de 1.000 millones de lempiras para ser ejecutado con fondos nacionales, bienes incautados y cooperación. Transportistas salen a las calles a protestar por delito de extorsión que ha causado la muerte de más de 900 empleados del rubro y quemado al menos 100 unidades. Víctimas de la extorsión pagan anualmente un estimado de 87.000 lempiras, revela informe de la ASJ, al identificar nuevas modalidades y asegurar que el delito afecta a más de 200.000 familias hondureñas. Gobierno pospone nuevamente viaje a Nueva York para abordar instalación de la Sisi y sectores dudan de una voluntad política real para traerla. Junta nominadora denuncia intimidación en contra de una de sus integrantes y dice que proceso de selección solo Dios podrá pararlo. Sectores sociales alertan sobre intención de querer descalificar el trabajo de la Junta nominadora al trascender recurso de amparo en contra de la nominadora por uno de los postulantes reprobados. Reinaldo Sánchez justifica gasto en concierto de bachata de la tasa de seguridad y cuestiona que Libre dio un aprado de 2 millones a un apóstol y nadie dice nada. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Incrementa tu saldo promedio de tu cuenta de ahorro y participa por grandes premios. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 22 de noviembre. La noticia del día es presentada por Claro. En este Red Week, conéctate a los descuentos y recibí hasta 40% de descuento en tu smartphone. El delito de la extorsión ha impactado en casi 207.000 hogares y cada víctima de este flagelo paga en promedio al año cerca de 87.000 lempiras, revela un informe de investigación de la ASJ que detalla cómo opera la extorsión en el país. Se estima que por este delito las víctimas de la extorsión pagan en conjunto un aproximado de 18.000 millones de lempiras cada año. El costo de la extorsión en Honduras es alto. Cada año se pagan en el país más de 18.000 millones de lempiras por este delito y en promedio cada víctima paga un poco más de 87.000 lempiras a los extorsionadores anualmente, quienes en el 99% de los casos ni siquiera son denunciados. El reducido apenas 1% de los casos que se han judicializado es porque se han hecho las entregas controladas, seriando el dinero. Pero evidentemente eso refleja que la investigación todavía es débil. Una de las mayores preocupaciones es que este delito ha mutado y disfraza sus nuevas modalidades en rifas o préstamos clandestinos, uso de medios digitales, prestación o compra forzada de bienes y servicios y el uso de mensajería para entrega de dinero de la extorsión, haciendo más difícil la investigación criminal. Una gran mayoría de la extorsión es llevada a cabo por grupos criminales, maras y pandillas, pero también hay participación de exfuncionarios públicos y hay participación de imitadores o también aún hasta de conocidos de las víctimas. Solo en lo que va del año, la extorsión ha impactado en casi 207.000 hogares. En otras palabras, más de 847.000 hondureños han sido víctimas de los extorsionadores. Este empresario lamenta que esta situación se haya salido de control y pide agilidad al gobierno para abordar el problema, porque solo este 2022 se cerrarán más de 40.000 empresas en el país por este delito, asegura. Queremos ver gente ya en este momento en las calles, presionando a todos estos grupos de poder, poniéndoselo difícil porque lo han tenido demasiado fácil y por eso han crecido tanto. Más de 40.000 son las empresas que van a terminar de cerrar a lo que queda del año. Y si no se hace absolutamente nada, créame que ese número se va a quedar pequeño para los años que vienen. Para este criminólogo y experto en temas de seguridad, aunque últimamente se han incrementado las denuncias de este delito, se estima que el 99% de las extorsiones no son informadas a las autoridades. Y muchas veces en las que se busca hacer justicia, algunos casos no prosperan por requerimientos fiscales que no tienen el debido sustento. Muchos privados de libertad por la clase de delito, la extorsión, están saliendo. Entonces, ¿qué significa? Significa de que no ha sido el proceso policial el que porque eso tiene llenas las cárceles ahorita de gente, sino que es ese requerimiento fiscal
que fue enviado hacia la Corte Suprema, hacia el juez, y que no se sustentó bien. Los reveladores datos son resultado del más reciente informe de la ASJ, Impuesto de Guerra, el fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras, el que además recomienda un plan de solución a largo plazo, uniendo a todos los sectores, así como fortalecer las capacidades de investigación del delito, que lamentablemente persiste y evoluciona, al grado de ubicarnos como el país con la tasa más alta de este flagelo en el Triángulo Norte. Gabriela Lobo, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. En este Red Week, conéctate a los descuentos y recibí hasta 40% de descuento en tu smartphone. La dirigencia del transporte cumplió su promesa de salir a las calles en una protesta pacífica hasta Casa Presidencial para esperar ser atendido por la presidenta Castro y buscar solución al problema del delito de la extorsión. Pero esta no los recibió. Y los transportistas sostienen que este flagelo ha causado el crimen de 956 personas operadoras del servicio, la quema de 100 unidades, además del pago de exorbitantes cuotas extorsivas. Largas filas de las unidades de transporte público del Distrito Central tapizaron varias calles y avenidas de la capital. Los transportistas, cansados del cobro del impuesto de guerra, decidieron parar el servicio por un momento y movilizarse a Casa Presidencial para exponer sus preocupaciones a la presidenta Xiomara Castro. Hemos hecho una marcha solicitando y diciéndole al gobierno de la República que la policía sola no va a poder. Hay que organizar o conjuntar más instituciones para que se esté fortalecido la lucha contra la extorsión. La movilización de las unidades inició en el sector del Carrizal, trasladándose por el Boulevard Fuerzas Armadas hasta llegar a Casa de Gobierno, mientras otras se observaban estacionadas en sus cercanías. El sector transporte es uno de los más golpeados por el flagelo de la extorsión y hasta la fecha ya ha cobrado la vida de 956 personas operadoras del servicio y solo en el 2022 se registran 60 muertes. Asimismo, las estructuras criminales han quemado más de 100 unidades y tiroteadas al menos 500. Y no digamos las grandes cantidades pagadas a esos grupos delictivos que, según un informe del 2021 del Global Financial Integrity, en Honduras se pagan anualmente entre 30 a 50 millones de dólares. Pero no hemos encontrado realmente respuesta de parte de los entes de seguridad del Estado, algo contundente, algo que si realmente vaya a erradicar esto. Más bien se ha incrementado, ya no ajustan los días de semana para pagar extorsión. Y nosotros necesitamos que por favor el Estado actúe, porque se está desmoronando el país, el crimen está tomando Honduras. La movilización y paralización del transporte duró varias horas y la población se unió a la desesperación del sector, a pesar de que estuvieron sin el servicio. Sí, porque esa la extorsión, eso ya tiempo es y eso nadie lo para. Pues mire que cada quien, ¿verdad? Pues pelea por sus derechos, ¿verdad? Pero al final el afectado es el pueblo. Entre tanto, la Casa de Gobierno se vio reforzada por la Policía Nacional para recibir a los transportistas que no tuvieron éxito para dialogar con la presidenta Castro y mucho menos fueron recibidos por el asesor presidencial Manuel Zelaya. Por lo tanto, la dirigencia tendría una nueva reunión para definir más acciones para lograr su objetivo y tener respuesta. Con esta movilización realizada este martes por los transportistas, se esperan llamar la atención del gobierno central para que ataque de una vez por todas el delito de la extorsión. José Andino, Telenoticias. Se estaba esperando la reunión de personeros del gobierno con dirigentes del transporte urbano para esta noche en Casa Presidencial, pero TN5 ha confirmado a través del periodista Mario Landa, que se encuentra en Casa de Gobierno, que sí habrá reunión, pero con los transportistas de carga, no con los dirigentes del transporte urbano de la ciudad.
El plan integral para el tratamiento de la extorsión que presentará la Secretaría de Seguridad este jueves y que será enviado al Congreso Nacional detalla las modalidades y tipos de extorsión que existen en el país, entre ellas la extorsión telefónica, notas extorsivas, las redes sociales mediante los sistemas de mensajería y el surgimiento de nuevas como car wash, rifas apuntadas, préstamos gota a gota, venta de comida y repuestos. Asimismo, detalla las modalidades para el cobro de extorsión en efectivo o por medios electrónicos. En ese sentido, las autoridades proponen un plan integral basado en generación de inteligencia, investigación criminal, prevención y afectación del delito, coadyuvando a una persecución penal efectiva. El mismo contempla 5 ejes estratégicos, uno operativo, otro tecnológico, una reforma al estamento legal, otro eje comunitario, la reforma al sistema penitenciario, la gestión interinstitucional, un eje educativo y otro presupuestario. Entre las reformas a las leyes y reglamentos que se pretenden realizar a través del plan están el Código Penal, la Ley de Intervención de las Comunicaciones, Ley y Reglamento del Sistema Penitenciario, Ley de Lavado de Activos, Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Asimismo, se crea una comisión estratégica de afectación a la extorsión y delitos conexos que estará integrada por 13 instituciones. También se contempla la creación de un fondo para asistir a los afectados por el cobro del impuesto de guerra por medio de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, DIPAPCO. El plan incluye una petición presupuestaria de más de 1.000 millones de lempiras para su implementación y de esta manera estos fondos serían obtenidos de 3 formas: fondos nacionales, bienes incautados y cooperación externa. Detalla en el plan que contempla un presupuesto de 24 millones para lo que llama pago de información. Si usted quedó pendiente de qué reforma se pretende con el Código de la Niñez, es el Código de la Niñez, ya en este momento le verifico, Decreto 7396, artículo 11, que cuando los menores cumplan 18 años sean transferidos a los centros penales y no continúen en centros de internamiento. Esa es la reforma que se pretende hacer entre otros instrumentos jurídicos al Código de la Niñez. El plan integral para combatir el delito de la extorsión que presentará la Policía Nacional es una respuesta tardía, según los expertos criminólogos, que sin embargo piensan se está a tiempo de frenar la expansión de ese delito. Fuertes expectativas genera a los entendidos en materia de seguridad el plan integral para el tratamiento de la extorsión, quienes aseguran que las autoridades ya se habían tardado para presentar medidas que vengan a detener o por lo menos reducir el delito de la extorsión que tiene de rodillas a Honduras. Porque esto ha creado un desempleo tremendo y aunado al desempleo la cantidad de muertes ha enlutado a la familia hondureña. Entonces yo creo que ya es tiempo, era tiempo de que se tomen medidas ya contundentes para atacar frontalmente al crimen organizado. El plan integral propone una serie de reformas a leyes para castigar severamente y perseguir el flagelo de la extorsión. Y según Sánchez, son importantes ya que las instituciones de seguridad no pueden luchar contra ese delito y mucho menos aplicar la ley sin estar respaldado por un nuevo instrumento legal. Porque muchas veces la Policía Nacional se siente atado porque las leyes nos limitan derechos humanos, una serie de cosas. Entonces yo creo que creando unas leyes en el Congreso Nacional tendientes a atacar de frente a estas estructuras y parar eso, me parece que es lo más adecuado. Desde la Comisión Especial de Seguridad del Congreso Nacional saludan la iniciativa que estaría enviando el Poder Ejecutivo a ese poder del Estado, ya que son del criterio que se tiene que actuar de frente contra la extorsión. Estamos listos para atacar este fenómeno con todo. Hay que llegar a la raíz del problema y no solo crear herramientas jurídicas que puedan permitir el combate al mismo, sino también la prevención y además los fondos necesarios.
En iguales términos reacciona este dirigente del transporte público, uno de los sectores más castigados por la extorsión. Bueno, eso es lo que hemos estado solicitando nosotros, porque solo el Ministerio de Seguridad, solo el ministro no va a poder dar respuestas a esto. Sabemos de que tiene que haber una integridad o una integración, más que todo, de todos los prácticamente entes. Por su parte, otros expertos explican que se ve bien el plan integral para el tratamiento de la extorsión, pero faltan detalles, como lo concerniente al sistema de justicia juvenil, fuerzas antimaras de la Policía Militar del Orden Público y centros de detención juvenil, entre otras observaciones. José Andino, Telenoticias. La nueva Dirección Policial Antimaras y Pandillas y Crimen Organizado DIPANCO, con la detención en el sector de Chamelecón de un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha, apodado con el alias El Curro, contabiliza 105 detenciones en el noroccidente del país. A este individuo se le decomisó dinero, droga, municiones y un teléfono celular. Bueno, con el que tenemos ahora mismo, que trajimos del sector de Chamelecón, tenemos 105 miembros de estructuras criminales pues, que se dedican a cometer estos actos ilícitos. Todos los días amanecemos en puntos diferentes de la ciudad donde tenemos incidencias. Los entes encargados de contrarrestar la extorsión, si bien es cierto, hacen capturas y montan operativos en sitios peligrosos, los mismos no son suficientes para evitar que muchas microempresas y otros negocios hayan cerrado por temor a este flagelo, que según este inversionista el delito se salió de las manos. Lastimosamente, por el tema de la seguridad, algunas no reportan que están cerrando, pero esto se va sumando cada vez más en diferentes comunidades, barrios y colonias. Para el sector empresarial de la costa norte es de suma importancia atender este problema, que afecta al menos 13 municipios de Honduras según el CONADE. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés reitera la necesidad urgente de regular la venta de números de teléfonos clandestinos. Nosotros hemos sugerido un mejor control y regulación del uso de los chips, de los SIMs, ¿verdad?, para poder saber quién está llamando y también que se evalúe un cambio en el sistema de transporte público de pago en efectivo a pago electrónico. En lo que va de 2022, según los transportistas, han muerto 40 empleados de este rubro. Otros han dejado sus trabajos por amenazas extorsivas de bandas criminales. Orlín Martínez, Telenoticias. Ampliamos esta reforma al estamento legal que se pretende hacer en el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión que presentará la Secretaría de Seguridad este jueves. Las leyes que se piensan reformar son el Código Penal, la Ley de Intervenciones de las Comunicaciones, Ley y Reglamento del Sistema Penitenciario, Ley de Lavado de Activos, Ley Orgánica de las SED y Policía Nacional, es decir, SED es la Secretaría de Seguridad, y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Código Penal reforma artículo 373. Código Penal, agravante, delito de extorsión, artículo 374. Se debe incorporar tácitamente lo siguiente según la policía. Comete el delito de extorsión quien recolecte de forma personal, por medio de transferencias electrónicas o a través de cuentas de instituciones financieras y bancarias, billeteras electrónicas, cobros forzados de venta de alimentos, servicios de car wash y venta en insumos de combustibles, carburantes y repuestos. En el Código Procesal Penal, el artículo 237, protección de testigos y víctimas. Se debe incorporar tácitamente que la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, DIPANCO, debe contar con un fondo financiero y una estructura de talento humano y logística para la protección de los testigos y víctimas derivadas del delito de extorsión y desplazamiento forzado. El Código Procesal Penal, en su artículo 267, deberá decir tácitamente las personas afectadas por el delito de extorsión, al denunciar el hecho criminal, podrán contar con la facilidad de que un funcionario policial de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el crimen organizado se incorpore en la etapa preparatoria e intermedia y del debate planteado en los artículos 264, 265 y 266
del presente código, pretendiendo con ello que no se revictimice la víctima. También plantea el artículo 463, la reforma al 463 del Código Penal. Se debe incorporar que el uso de uniformes, insignias, equipo policial o militar de los grupos delincuenciales organizados, su reclusión debe aumentar mínimo a 6 años de prisión para que no sea un delito fiable, ya que su pena es menor a 5 años. También plantean una reforma al decreto 93/2021 en sus artículos 26 y 29, que en la etapa de investigación descrita en el Código Procesal Penal en su artículo 263, la Dirección Policial Antemaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, la Dirección Nacional Policial Antidrogas, también la DPI, podrán solicitar a la Comisión Nacional de Banca y Seguros, a través de la Unidad de Investigación Financiera, los análisis de inteligencia de las cuentas de billeteras electrónicas, bancarias o de instituciones financieras o rubros similares con el fin de buscar la causa probable de la comisión de un delito. Asimismo, se debe contar con la posibilidad de bloquear las cuentas de instituciones bancarias, financieras y billeteras electrónicas que están siendo utilizadas para cometer el ilícito penal de extorsión. Solicitud que será fundada a través del fiscal asignado al circuito de extorsión. Y luego viene el Código de la Niñez, que es el decreto 7396 en su artículo 11, deberá incorporarse tácitamente que los menores infractores internados en los diferentes centros correccionales del país, al cumplir la edad adulta, 18 años, deben ser transferidos a los centros penales destinados para ese tipo de población. Y vienen también reformas al decreto 26 y 27/2010 de la Ley de Privación de Dominio. Viene también reformas al tema de Conatel y la Comisión Nacional de Banca y Seguros. En este decreto 26 y 27/2010 debe incorporarse tácitamente lo siguiente: en las técnicas de investigación especial de entrega vigilada, operaciones encubiertas e informantes, los funcionarios de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado podrán incorporar este tipo de técnicas a la persecución del delito de extorsión. Son parte de las reformas, Cristina, que pretende la policía. Y bueno, la policía las va a comentar el próximo jueves, pero serán presentadas por quien tenga iniciativa de ley al Congreso Nacional para que el Congreso las debata y las apruebe. Que se requiere todo estamento, todas estas reformas en función de combatir el delito de la extorsión. En cierto ya y de veras, con seriedad, el delito de la extorsión. En este momento, el periodista Mario Landa está en Casa de Gobierno con el director del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, Rafael Barahona, para informarnos sobre una reunión que supuestamente era con el transporte urbano, pero que se nos ha dicho será con el transporte de carga. Pero en todo caso, los transportistas están exigiendo al gobierno una lucha frontal y más eficaz contra estas redes criminales de extorsión. Mario Landa. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Cristina. A toda Honduras se convocó a una reunión al sector transporte, pero le aclaro que es el transporte de carga, para tratar el tema del 1.24 de dólar por kilómetro recorrido, que se cumpla. Pero también, como usted decía, el próximo jueves se reunirá el sector transporte de personas con las autoridades de la Secretaría de Seguridad para abordar el tema de la extorsión. Don Rafael Barahona es el presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Buenas noches, Rafael. Sí, buenas noches. Efectivamente, le estamos dando seguimiento a los acuerdos con el transporte de carga. Hoy en reunión aquí en Casa Presidencial, ¿verdad? Seguir reafirmando el pago de la tarifa de parte de los usuarios, que en este caso es el sector privado que contrata el servicio del transporte de carga, ¿verdad? Hay que reconocer que se ha avanzado muchísimo y que hoy una gran parte del sector privado pues está reconociendo ya dichas tarifas y dichos montos, ¿verdad? Y con el transporte de personas, ¿verdad? Pues el jueves el secretario de Estado en materia de seguridad tendrá una reunión
con el transporte urbano para darle algunos de los avances, aquellos puntos que sí se pueden divulgar, ¿verdad? Porque viene una estrategia integral en el combate de la extorsión, eso es lo que se nos ha informado también a nosotros como Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, y estamos confiando pues en que esa estrategia va a dar resultados y que le va a beneficiar no solo a los transportistas, sino que a la población y a todos los emprendedores que hay a nivel nacional que también son víctimas de ese flagelo. Si bien el problema de seguridad no le compete a ustedes, pero realmente ¿qué van a hacer de la información que ha tenido con la Secretaría de Seguridad? No, viene inversión en bastante tecnología, en más recursos humanos, más logística disponible para el sector que imparte seguridad en el país, para la Secretaría de Seguridad, para la policía, para el área de investigación, para la unidad especial que se encarga de este tema también del transporte. Posiblemente van a haber policías en la mayor parte de las unidades del transporte público o en las estaciones de buses, ¿verdad? Va a haber mayor presencia policial. Es decir, vienen una serie de acciones que van a ser de impacto, ¿verdad? Más la estrategia integral de seguridad que ni nosotros mismos, por supuesto, la conocemos ni la debemos de conocer, sino que es un plan estratégico que la Secretaría de Seguridad desarrollará, ¿verdad? Con instrucciones de la Presidenta de la República para eliminar de una vez ese flagelo, de una vez por todas. Sí, don Rafael, ¿tuvo comunicación con la Dirigencia del Transporte? ¿Hay paro mañana o van a esperar la reunión del...? No, de momento no hay ningún paro en ninguna modalidad del transporte, ¿verdad? Hoy, pues... ¿Ni el de pasajeros? Ni en el de pasajeros, ni en taxis, ni en transporte de carga, todo va avanzando. Hay una agenda diferente con cada una de las modalidades del transporte por sus propias características, pero creemos que vamos avanzando de manera correcta, ¿verdad? Por el bien del país. Muchas gracias. Don Rafael Barahona es el presidente del Instituto del Transporte Hondureño Terrestre. Renato y Cristina, el próximo jueves a reunión el transporte de pasajeros. Ya habló él de más tecnología y presencia policial y militar en las unidades del transporte. Hoy con ustedes al estudio. Buenas noches. Buenas noches, Mario Landa. En TN5 en línea, las redes sociales generaron debate en torno al delito de la extorsión y el pago de la tasa de seguridad y no entienden cómo, habiendo tantas fuerzas policiales y militares especializados en estas y otras ramas, el país siga siendo presa de los antisociales. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Revive la emoción con el Black Friday, el original. Última semana. El flagelo genera reacciones en las redes sociales, pues los hondureños contrastan la situación al recordar que para evitar esas acciones es que pagan tasa de seguridad. Y aseguran no comprender cómo es que en el país se cuente con una policía nacional, policía militar y un ejército con distintos grupos especializados, todos bien armados y equipados como para ir a la guerra, y no se unen a combatir y liquidar el flagelo, se cuestionan. Mientras unos se van directo y piden al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, poner orden en Honduras, otros piden al ministro de Seguridad del país hermano porque aseguran que no ven voluntad a nivel de este gobierno y si la hay va más lento que una tortuga, escriben, pues mientras se reaccionan se pierden vidas humanas y el miedo y terror es cada vez más grande, expresa este usuario. Este otro reflexiona que si el transporte público realmente fuera público, no habrían mafias transportistas, tampoco extorsionados ni extorsionadores. Mientras la plaga se extiende en el país, la Secretaría de Seguridad asegura que a partir de este jueves inician su plan anti-extorsión, la última esperanza de los hondureños que pagan en sus impuestos una tasa de seguridad que aseguran no está dando resultados. TN5 en línea fue presentado por La Curazao. Revive la emoción con el Black Friday, el original. Última semana. Más adelante le informamos, policía libera a mujer secuestrada y frustra asalto en agencia bancaria. Atentos a los detalles. Pero antes, Jennifer Girón nos cuenta en tecnología por qué los coches eléctricos van a solucionar el problema de la contaminación en las ciudades, pero no el del tráfico. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Llegaron los mejores descuentos del año con el Blue Day Sale del 11 al 27 de noviembre. Un nuevo tipo de transporte llega desde Bulgaria y parece ser una buena idea, a menos que sus usuarios sufran de claustrofobia.
Los coches eléctricos van a solucionar el problema de la contaminación en las ciudades, pero no el del tráfico. Seguiremos teniendo los mismos carros y los mismos atolladeros. Es por ello que la compañía búlgara Half Company propone un nuevo tipo de transporte urbano eléctrico y autónomo, que se ha llamado Half Grid. Se trata de una especie de cabinas telefónicas suspendidas en el aire, que transportan gente y mercancías por encima del tráfico. Estos spots tienen espacio para 2 personas, una persona y una bici, o una persona y un carrito de bebé. El cable de acero no se dobla con el peso y hace que el transporte sea silencioso, eliminando el ruido de los coches. Es también un sistema eléctrico y no contaminante. Al funcionar a 10 metros por encima del suelo, no hace falta modificar la infraestructura de las ciudades, ni alterar el tráfico de vehículos o peatones. Además, con Half Grid, el viajero solo debe seleccionar mediante una aplicación móvil cuál es la ruta que desea, y la inteligencia artificial en cada cabina le va a señalar cuál es la más corta. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Llegaron los mejores descuentos del año con el Blue Day Sale del 11 al 27 de noviembre. En una empresa integradora. Diunsa presentó su cuarta memoria de sostenibilidad, un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que resume la gestión integral de la empresa y sus impactos en el periodo 2020-2021. Lo que encontramos ahí es información relevante sobre los impactos que la empresa genera en 3 dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. La información que incluye es la gestión de la empresa con su cadena de valor, cómo nosotros contribuimos a la dinámica de la economía nacional a través de nuestros proveedores, de nuestros colaboradores. La memoria de sostenibilidad fue elaborada por el Comité de Responsabilidad Social Empresarial de Diunsa, con la asesoría de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Empresarial Fundarse y basada en estándares internacionales. En Diunsa entendemos la sostenibilidad como el compromiso que tenemos como empresa de hacer un uso responsable de los recursos sin comprometer el equilibrio económico, ecológico o social, siempre considerando las oportunidades a largo plazo de nuestras acciones y proyectos. Aún en los momentos más difíciles, Diunsa ha dado continuidad a todas las acciones como empresa socialmente responsable, atendiendo necesidades de la comunidad. El precio del dólar y el euro es presentado por Bancredomatic. Apoyamos a las emprendedoras de hoy con nuestro programa Mujeres Back Sin Límites. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bancredomatic. Somos parte del liderazgo de la mujer en la región. Mujeres Back Sin Límites. En un frustrado asalto a una sucursal bancaria en el barrio Medina, la policía capturó a los 4 sujetos que ingresaron al local y que, según registra un video, se encontraban armados en el momento en el que reducen a la impotencia a los guardias de seguridad de la sucursal. Sin embargo, una denuncia al 911 alertó a las autoridades que rodearon el área para proceder al arresto de los individuos. Hasta los momentos se maneja que estas personas entraron como cualquier ciudadano a hacer una transacción, ¿verdad? De repente sacaron sus armas, ¿verdad? Dijeron esto es un asalto y lo que es, efectuaron el asalto, agarraron dinero, ¿verdad? Y pusieron a las personas, los amedrentaron, ¿verdad? Recordemos que son personas que andan armadas, gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias al 911, Policía Nacional, que se dio con la captura de estas personas. Las investigaciones arrojaron que los 4 hombres identificados como Alex Javier Mateo, Lucas Orellana Juárez, Héctor Orlando Sierra Hernández y César Reinaldo Moreno Soso ya cuentan con antecedentes penales por delitos como robo, robo agravado, extorsión, escándalo público y homicidio. En otra operación ejecutada esta tarde, elementos de la Unidad Policial Antisecuestro arrestaron a otros 4 individuos señalados de participar en el secuestro de una mujer de 29 años.
por la que solicitaban 10 millones de lempiras a sus parientes. La detención se ejecutó en el interior de un motel, en la que se logró la liberación de la víctima, a quien desde tempranas horas privaron de su libertad tras interceptarla mientras se dirigía a su trabajo. Estos ciudadanos se bajaron del vehículo y ahí la secuestraron y la llevaron a hospedar lo que es a un hotel. Ahí la tuvieron estos 4 ciudadanos, por lo cual una pronta investigación por parte de lo que es la Dirección Nacional de Antisecuestro se le dio captura a estos ciudadanos. La víctima fue liberada sin pagar el rescate solicitado por los malhechores, que ahora se enfrentarán a un proceso judicial. Un juez ordenó este martes al ex asesor presidencial Marvin Ponce realizar campañas sobre las repercusiones de la violencia contra la mujer en 2 medios de comunicación por un plazo de 2 meses. Eso luego que fuera acusado por la comunicadora Saray Espinal de incurrir en ese delito o en ese ilícito. En esta ocasión, Ponce Sauceda se ha comprometido a iniciar una campaña de 2 meses en por lo menos 2 medios de comunicación donde hable sobre la violencia contra la mujer y sus repercusiones. Asimismo, este ciudadano debe de donar 20.000 lempiras a la sala de quemados del Hospital Escuela Universitario. Asimismo, se determinó que Ponce no debe agredir física ni verbalmente a Espinal y su núcleo familiar por ningún espacio. Este martes, pobladores que invadieron unos terrenos en Choluteca para construir la ciudad Mel Zelaya intentaron invadir otros predios aledaños con la sorpresa que aparecieron los presuntos dueños con guardias de seguridad y estuvo a punto de ocurrir una tragedia. Están haciendo un trabajo, ya hay disparos. Sí, son disparos, están haciendo disparos al suelo porque ellos se están acercando y se están acercando. Están haciendo disparos al suelo, a la tierra, están haciendo disparos. Escuchen estas detonaciones que se está viviendo aquí. La policía es urgente, ¿dónde está la policía? Un compás de espera les dio el rostro de Ciudad Mel a las máximas autoridades del gobierno para que resuelvan este conflicto por tierras en Choluteca, ya que hoy por poco corre la sangre ante estas luchas que sostiene este grupo. Vamos a hacerlo, pero si Libre y el gobierno de doña Xiomara no da una respuesta, esto de Choluteca, ellos ya tienen un informe, esto de la ciudad de Mercedes, ya tienen un informe. ¿Qué pasa? Bueno, hay que ver, pues, ¿verdad? Porque lo que sucede es que nosotros seguimos creyendo que este es un gobierno social, que este es un gobierno popular, que es para el pueblo. Entonces, a mí que me diga el presidente Zelaya o la presidenta Xiomara, ¿qué tipo de cambio le estamos prometiendo al pueblo, pues? Lamentándolo porque nos deja de manifiesto la ausencia de tutela efectiva que se tiene en el derecho, deja de manifiesto la debilidad que tenemos en el Estado de Derecho y la inseguridad jurídica que sigue prevaleciendo al tener manifestaciones de este tipo. Melvin Rodríguez también se refirió a la supuesta podredumbre que persiste en el Instituto Nacional Agrario. Hemos hablado con el ministro Francisco Funes. La última vez, casi un mes, estuvimos allá. Ellos están haciendo la investigación de la naturaleza jurídica de toda esta tierra. Inclusive nos dijo a nosotros el ministro que no fuéramos a Lina aquí a Choluteca porque es como que usted halle un pie podrido, va de un diabético, ¿va? Entonces así está Lina, pues está podrido. A nivel central se investiga si realmente existen o no propietarios de estas tierras. De haberlo mencionan el justiprecio. ¿Quién asumirá esta responsabilidad? Así lo respondió Rodríguez. Vamos a irnos a justiprecio y el pueblo, humildemente, si el gobierno no nos quiere apoyar, nosotros vamos a pagar estas tierras, pero a un precio justo. No las vamos a pagar a los negocios que ellos están haciendo. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. Más adelante aquí en el noticiero líder, la Asociación por una Sociedad Más Justa, ASJ, llama a todos los hondureños a cerrar filas a favor de la Junta Nominadora, mientras el CONADE pide protección para todos los integrantes de este organismo, después que esta madrugada las puertas del vehículo de la secretaria de la Junta Nominadora, María Elena Sabión, fueron abiertas por personas desconocidas. Antes de esta noticia, una joven universitaria a punto de egresar de la carrera de Administración de Empresas con orientación en negocios es nuestra emprendedora al iniciar un negocio de manualidades a base de porcelana fría y cristal líquido.
El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Catherine Casco inició su propio emprendimiento en el 2016 cuando perdió su trabajo y decidió seguir los pasos de su madre en la elaboración de artesanías con porcelana fría y resina epóxica o cristal líquido, y ahí de manera autodidacta empezó a hacer llaveros que con el tiempo perfeccionó. El material es porcelana fría, es un material casero que se hace con maicena y con pegamento de madera. Esta pequeña emprendedora y estudiante universitaria, más por necesidad que por curiosidad, empezó a cocinar y a manipular la porcelana fría con tanto esmero que luego de 7 años, no falta quien crea que su trabajo viene del exterior o ya lo compra hecho para luego revenderlo. A mí me han dicho que yo consigo las cosas, que yo las compro, pero no todo lo realizo a mano yo. Casi no tengo moldes y los moldes que yo he hecho han sido de mi propia invención, pero esto todo es hecho a mano. Esta joven emprendedora está a punto de terminar la carrera de Administración de Empresas con orientación en negocios en la Universidad Nacional Autónoma y también manipula el tiempo para sintonizar su emprendimiento con sus estudios. Es bastante complicado porque esto requiere muchas horas de trabajo, requiere estar mucho tiempo sentado y mucho tiempo solo agachado, y por lo general yo trabajo o en la noche o en la tarde, en los fines de semana, que son los que más cargada paso. Con porcelana fría y resina epóxica o cristal líquido, Catherine elabora llaveros para todas las facultades del alma mater. También captura en estos pequeños frascos verdaderas artesanías con mini mariposas de papel, finamente elaboradas y de 1000 colores. Y si usted quiere conocer su trabajo, estas son sus redes sociales. En Instagram, cuteswip.hn, y en Facebook, cuteswip.hn. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Uno de los mayores desafíos de la vida adulta es aprender a manejar sus finanzas. Y en Educación Financiera te contamos qué hacer para no desistir en estos nuevos hábitos. Educación Financiera es presentada por el programa Divídelo Todo de tus tarjetas Banpaís. Divide tus compras en cuotas hasta 36 meses a 0% intereses. Tener una mentalidad financiera. Fortalecer la vida financiera es el primer paso para alcanzar el éxito económico personal. Por ello se explica que la importancia está en identificar en qué lugar estamos en cuanto a la relación con el dinero, para tomar acción de qué hacer con el excedente que a veces llega y se gasta de alguna manera. Manejo adecuado de gastos. Hay dos tipos de gastos, fijos y variables. La mayoría de las personas tienen relación con el primero, pero el 50% de los ingresos se va en gastos que nadie se da cuenta. El café diario, gastos mínimos, que cuando se repiten al mes se pueden convertir en un monto grande. Es fundamental mantener una relación detallada de estos para controlar los fijos. La importancia del ahorro. Piense como empresa, haga cierres al final del mes y entienda que la forma adecuada de administrar el dinero es a través de apartados o partidas. Tenga en cuenta que un viaje no debe implicar deuda, sino el gasto de un punto de partida que se empezó hace un año y en función de eso le dio para vacacionar. Educación Financiera fue presentada por el programa Divídelo Todo de tus tarjetas Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas hasta 36 meses a 0% de interés. Bueno, hay un debate desde hace varias horas en el Congreso Nacional relacionado con la transferencia de recursos para las municipalidades. En eso se ha concentrado la sesión legislativa de este martes, de la cual nos informa el periodista Ulises Aguirre. Ulises. Gracias, Renato. Buenas noches. En efecto, en el Congreso Nacional, para ser exactos, más de 3 horas en la discusión de un proyecto de decreto que llegó desde el Poder Ejecutivo y que ya se discutió a nivel de dictamen aquí en la Cámara Legislativa y en el cual tiene como finalidad aprobar un presupuesto de 600 millones de lempiras que estará destinado a darle a cada una de las alcaldías, las 298 a nivel nacional, 2 millones de lempiras, esto para atender las emergencias que en estos momentos tienen para la reparación de las carreteras, de los caminos y vías
públicas que tienen en estos lugares. Ha sido una discusión que fácilmente se pudo haber sacado en una hora, hora y media, pero volvieron las discusiones de quién era pues aquí el mejor o quién había sido el peor, si los de la administración anterior o estos, pero al final se aprobó por unanimidad de votos. Pese a eso llevó bastante tiempo la discusión, pero ya los alcaldes deben estar como conscientes que les llegará una transferencia a través de la Secretaría de Transporte, les llegará a sus cuentas para que puedan atender las emergencias de los caminos. Y en segundo debate en estos momentos justamente se aprueba otro préstamo, otro proyecto de préstamo, otra actualización de préstamo por 110 millones de dólares que suponemos en los próximos días ya lo estarán desempolvando para aprobarlo en tercer y último debate, porque de momento solo se asoma este proyecto de préstamo de 110 millones de dólares del Estado de Honduras con un organismo de crédito internacional, dice la justificación para atender las emergencias derivadas de los cambios climáticos y los desastres naturales. En esos dos temas, Renato, Cristina, se ha diluido o ha transcurrido la sesión de este día aquí en el Congreso Nacional. Adelante. Gracias al periodista Ulises Aguirre. En otra información, el exsecretario de la extinta CEDIS y diputado del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, salió al paso del informe del CNA sobre el uso discrecional que se dio a los fondos de la tasa de seguridad para financiar conciertos de bachata y dijo que se usó para incentivar a 19 jóvenes que luchaban para prevenir la violencia, al tiempo que cuestionó al partido en el poder por regalar un Prado de 2 millones a un apóstol y nadie dice nada. ¿Qué tiene que ver la tasa de seguridad? La reacción ante la denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción no se hizo esperar, luego de que el organismo informara que los fondos de la tasa de seguridad fueron usados para, entre otras cosas, comprar boletos para un concierto de bachata. El extitular de Desarrollo Social, Reinaldo Sánchez, reconoció la compra y admitió: es cierto, solicitamos los boletos y logramos incentivar a 19 jóvenes que a diario luchaban por prevenir la violencia y la delincuencia en sus barrios y colonias. Y si toca, lo hacemos de nuevo, aseguró. Respuesta que sorprende a este representante de la Iglesia Católica, quien pide actuar a las autoridades para que se deduzcan responsabilidades en este caso. No lo veo lógico, pero no sé, ¿verdad?, cuáles son las estrategias de las autoridades pasadas y presentes para decir de que esto puede ayudar a la prevención de la violencia o del riesgo social. Creo que esas son cosas que tienen que explicar los responsables. La respuesta del actual diputado y expresidente del Partido Nacional asombra a algunos que dicen no entender de qué manera pudo ayudar a la niñez y juventud en riesgo llevar a un grupo de 19 jóvenes a disfrutar de un concierto de Romeo Santos con fondos de la tasa de seguridad. No tiene nada que ver al caso. Ahora sí es cierto que la prevención también lleva un componente lúdico, un componente donde las niñas y niños pueden esparcirse y disfrutar de espectáculos. En realidad no contribuye a una causa que sería pues la de evitar situaciones de violencia. Pero Reinaldo Sánchez no dejó el tema y en un segundo tuit señaló de ingenuos y predecibles a los funcionarios de Libre. Le das masa y a bailar lorita. Han criticado tan majestuosamente los boletos a un costo de 27,000 empiras. Ahora quiero verles explicar la Prado de 2 millones que le dieron al apóstol. ¿Será que el informe del CNA quieren usarlo para la elección de la Corte Suprema de Justicia?, cuestionó el diputado nacionalista. Al respecto, este congresista es del criterio que debe dejarse a un lado el show y que la denuncia del CNA tuvo que haberse presentado ante la justicia hondureña. Yo no voy a cuestionar lo que ya hicieron, pero sí voy a cuestionar, por ejemplo, el accionar que tiene el Ministerio Público, igualmente los entes que lo han denunciado. Yo creo que no podemos seguir aquí haciendo show a través de los medios informando sobre un hecho que ha ocurrido, sino que deberían de presentar de inmediato la denuncia a la Fiscalía y que sea la Fiscalía al final que nos dé un informe de qué fue lo que ocurrió. Según la denuncia del CNA, los fondos de la tasa de seguridad también fueron utilizados para comprar perros, álbumes y vistas del Mundial de Fútbol de Rusia 2018 y hasta para pagar facturas de centros nocturnos en la capital. Gabriela Lobo, Telenoticias. La llegada de una comisión internacional de lucha contra la corrupción e impunidad en Honduras que ejerza sus facultades de investigación y judicialización de forma independiente no parece ser una idea que agrade mucho al gobierno.
según las más recientes declaraciones de varios de sus funcionarios. Primero fue el secretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, Carlos Zelaya, que el pasado 1 de septiembre afirmó que la CICI solo debe ser una misión de acompañamiento a las investigaciones, pues al constituirlo como un acusador privado o querellante adhesivo, el Estado perdería independencia. En similares términos se pronunció el magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Roy Pineda, el pasado 16 de noviembre, al expresar que la CICI debe ser una figura a considerar para fortalecer las investigaciones de la Fiscalía, mientras la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, fue más allá al indicar que la CICI debería ser financiada por el Estado de Honduras, pues se va a encargar de investigar y ejercer acción en casos de alta corrupción. Todos esos planteamientos, sumado a la exigencia para nombrar el personal que integre la misión, no van acorde a lo que solicita Naciones Unidas, lo cual pone en peligro la instalación de la CICI. La firma del memorando con la ONU para instalar la CICI nuevamente se pospone. El viaje de la misión a Nueva York ya no será esta semana, sino que la otra. Y según los consultados, todo apunta a que el gobierno quiere una CICI amarrada de acompañamiento, pero sin meter sus manos donde no le corresponde. Y de ser así, piden a la gobernante que mejor guarde su promesa de campaña. La línea gubernamental parece tener una sola dirección: amarrar a la CICI financiando y contratándole el personal, una especie de misión que se limite a fortalecer la investigación, pues insisten con un ente de acompañamiento, lo cual, de acuerdo a esta diputada, deja un mensaje claro que una comisión independiente no está en la agenda de la refundación. Hay un claro mensaje que aquí no hay ningún interés en combatir la corrupción y que entonces tendremos que dudar de que este gobierno quiera actuar con transparencia y con el manejo adecuado de los fondos. La dilatación de las negociaciones con la ONU no genera buenos presagios en la sociedad civil, desde donde afirman que si no existe un acuerdo en torno a una misión internacional de lucha contra la corrupción con todas las facultades de investigación y judicialización, lo mejor sería que el actual gobierno se guarde su promesa de campaña. Si no es como la queremos nosotros, que no traigan nada, porque si la van a acomodar a las necesidades y a las conveniencias del gobierno, pues sencillamente, ¿para qué la queremos? No hay razón para que venga una CICI que no nos sirve para nada. El director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales le recuerda a la presidenta Castro que parte esencial de su triunfo en las elecciones de noviembre precisamente fue incluir en su agenda gubernamental la instalación de una CICI autónoma que devuelva la confianza que los entes contralores perdieron. Que esto es lo que el país requiere. Precisamente por eso la demanda, hay que tomar en cuenta que en Honduras son muy bajos los niveles de confianza que la ciudadanía tiene en la institucionalidad contralora. En el gobierno siguen posponiendo el viaje del canciller Reina y el ministro de Transparencia Edmundo Orellana a la sede de la ONU en Nueva York para ultimar detalles del memorándum de entendimiento, según informaron. La cita será ahora la próxima semana y el optimismo continúa a flote. Viene la CICI, afirman, pero no saben cuándo ni cómo. Avanza, la CICI viene, estamos esperando buenas noticias, va para Nueva York una comitiva de parte del gobierno precisamente para ultimar detalles. Si van a seguir hablando que va a venir, es porque están buscando complacer las necesidades y las peticiones del pueblo hondureño. De lo contrario, no nos engañen. Una CICI de acompañamiento con financiamiento del Estado de Honduras prácticamente sería una misión atada de manos y pies, critican los analistas, quienes lamentan que el discurso de la presidenta Castro, tanto en la toma de posesión como en la Asamblea General de Naciones Unidas, solo esté quedando como una llamativa pieza retórica, pues hasta ahora se sigue dilatando la esperanza de un verdadero combate contra la corrupción. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Mediante sus cuentas oficiales de redes sociales, la Junta Nominadora denunció este martes que durante la madrugada de hoy, sujetos desconocidos abrieron el vehículo de la secretaria del órgano colegiado, María Elena Savillón, en aparente búsqueda de documentos o su computadora, dejando todas las puertas abiertas y sin que falte dinero u otros objetos de valor. Ante esta situación, las centrales obreras, organización a la que representa Savillón, condenó el hecho. Todas las centrales condenaron el hecho, y especialmente la CGT.
y consideran que lo que se busca es amedrentarla y presionarla por su intachable labor desempeñada. En ese aspecto, las centrales solicitaron a las autoridades gubernamentales desarrollar de manera urgente una exhaustiva investigación del suceso y brindar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad y la vida de Savillón y los demás miembros de la Junta Nominadora. Para finalizar, llamaron a sus bases a proteger y acuerpar el proceso de selección y no permitir que los grupos fácticos logren controlar de nuevo la justicia en Honduras. La verdad que ya no se sabe quién quiere controlar la justicia, si son los de siempre o ahora hay nuevos actores que quieren controlar la justicia. También el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha denunciado hoy la acción ocurrida en el vehículo de la secretaria de la Junta Nominadora, María Elena Savillón. No se descarta, dice el CONADE, que el propósito sea un acto premeditado de intimidación hacia ella y los demás miembros de la Junta Nominadora. Y ante este lamentable hecho, el CONADE eleva su más enérgica condena e insta a las autoridades encargadas de la seguridad a realizar una profunda y efectiva investigación para determinar las causas que motivaron este hecho. Además, el CONADE les exhorta a tomar todas las medidas que sean necesarias para brindar protección y seguridad a los miembros de la Junta Nominadora para que continúen firmes en su labor de seleccionar los mejores candidatos y candidatas para que se integre una Corte Suprema de Justicia independiente e imparcial, que garantice la plena vigencia y efectividad de los derechos humanos de todos los habitantes y realice una lucha permanente contra la corrupción y la impunidad. El analista político y exfuncionario Jorge Illescas aseguró que la elección de una nueva Corte de Justicia está en riesgo debido a los intereses ocultos de políticos corruptos que pretenden empañar el trabajo de la Junta Nominadora con acciones de intimidación. La Junta Nominadora tiene que andar con pies de plomo, porque indudablemente hay muchísimos intereses. Y por ejemplo eso de lanzar, no han demostrado absolutamente nada si realmente hubo o no hubo filtración en los exámenes. Y si eso no es legítimo, entonces se puede ver ahí una intención para que cuando lleguen los 45 nominados, decir, esos no son realmente válidos, porque fueron los que ganaron los exámenes filtrados. Entonces, un pretexto para deslegitimar el trabajo de la Junta Nominadora. Además, no descarta que dentro de los autopostulados hayan infiltrados del crimen organizado. Solicita una fuerte investigación para los aspirantes con el propósito de fortalecer la justicia. Este martes, la Asociación por una Sociedad Más Justa advirtió del riesgo que vive el proceso de selección y elección de la nueva Corte de Justicia ante el recurso de amparo introducido hoy en contra de la Junta Nominadora por uno de los postulantes que quedó fuera del proceso. Y se advierte que podrían venir otros recursos y complicar la elección, tal como ocurrió en Guatemala. No obstante, en la Nominadora han sido claros, solo Dios puede parar el proceso. Señor. Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de ASJ, sugirió estar en alerta y con los ojos abiertos ante la presentación este martes de un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado en el Poder Judicial contra la Junta Nominadora, al considerar que esos instrumentos legales podrían ser tácticas que llegan con el propósito de detener el proceso de selección de aspirantes y evitar la elección de una nueva corte, tal como sucedió en Guatemala. Mucho cuidado estos recursos porque muchas veces vienen a obstaculizar el proceso, a suspender estos procesos. En Guatemala, por ejemplo, han presentado un recurso de amparo contra la Corte de la Constitucionalidad y lleva 3 años sin poder elegirse una nueva Corte por eso. Hay un riesgo de que esto sea un argumento igual para la Corte, el Congreso Nacional, de que mejor se tome la decisión por la Junta Directiva, que se deja a un lado
el trabajo de la Junta Nominadora y que sea el Congreso a través de una elección de dedo que escoja a su Corte Suprema. Yo creo que eso sería un retroceso. La ASJ también alerta sobre la injerencia partidista con la intención de nombramientos de dedo desde el Congreso Nacional y los intentos de desacreditar la Junta Nominadora desde ese poder del Estado, al grado de calificarla de inconstitucional, y que está latente la posibilidad que en el legislativo se deseche de manera autoritaria su trabajo. Ese escenario siempre está en la mesa. Vimos el pasado proceso con el fiscal general, ¿no? Que se hizo todo un proceso y al final se descartó el trabajo de la comisión de postulación. A esas advertencias se suma el representante del capítulo hondureño de Transparencia Internacional, que exigió a las autoridades investigar el hecho que denunció la actual secretaria de la Junta Nominadora, María Elena Savillón, que en horas de la madrugada de este martes le abrieron su vehículo, moviendo sus objetos personales en aparente búsqueda de documentos y computadora. Y el Estado y las fuerzas de seguridad tienen que actuar a menos que hayan otras intenciones, como nosotros tenemos que decir, sospechamos. Hay actores políticos que quisieran que fracase la comisión, la Junta Nominadora. Los integrantes de la Junta Nominadora aseguran que continuarán con su trabajo y que le entregarán al Congreso el listado de los aspirantes seleccionados y que esa acción solo Dios la podría detener. Pues creo que Dios puede parar el trabajo de todo el mundo. Si lo desea, nosotros seguimos trabajando arduamente y estamos aquí haciendo nuestro mejor esfuerzo por mejorar en esta patria. El objetivo es entregar esa lista. Nuestro objetivo es coadyuvar al beneficio de Honduras. Varias organizaciones de sociedad civil respaldan el proceso que hasta ahora ha conducido la Junta Nominadora. Bueno, quien presentó este recurso fue el abogado Luis Miguel Lara Hernández. Luis Miguel Lara Hernández. Este recurso contra la Junta Nominadora. Vamos a una nueva pausa comercial aquí en el Noticiero Líder. Cuando regresemos, estudio de Harvard sobre complejidad económica deja una vez más a Honduras en una pésima ubicación. Pero antes, los huevos pesan cada día más en el bolsillo de los consumidores. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. En 5 lempiras vuelve a incrementar el costo de los huevos. Asociaciones de protección al consumidor denuncian un nuevo trancazo al constatar precios en diferentes locales de venta. Según se constató, en mercados como el San Miguel de Tegucigalpa ya se distribuye a 135 lempiras el cartón de huevos. En otros establecimientos los consumidores llegan a pagar hasta 140 lempiras. Ya nosotros en esta semana tenemos una reunión ya con los empresarios, ¿verdad? Y para que nos expliquen cómo está la situación, porque también hay en la intermediación, ¿verdad? El precio también se va aumentando y aumentando, entonces tenemos que llegar a la raíz, ¿verdad? Y castigar a los que son culpables de que se esté cometiendo esta injusticia, porque la población es los productos que más están consumiendo. El precio del producto básico en la dieta de los hondureños ha mantenido incrementos constantes en el último año. Ante estos nuevos precios, la Secretaría de Desarrollo Económico asegura establecer reuniones con el sector avícola con el propósito de frenar nuevas alzas y sancionar a los que se aprovechan en temporada navideña. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Nuestra nota positiva se encuentra en Ciguatepeque, donde la perseverancia de un grupo de locatarios logró que les dieran la concesión del mercado San Pablo, convirtiéndolo en un centro comercial moderno y altamente competitivo. La noticia positiva es presentada por Tigo. Conéctate al juego con tu smartphone 4G LTE desde 1,199 lempiras. Aunque el título siga siendo de un mercado, su funcionamiento que opera de manera muy moderna, con una infraestructura muy estética y con la seguridad que los clientes exigen, es hoy el Centro Comercial San Pablo un orgullo para los ciguatepequenses. La verdad que el mercado San Pablo es un ejemplo a nivel nacional.
Estamos concesionados, nos concesionamos en 1998 y de ahí el mercado ha ido creciendo, siendo administrado por nosotros los locatarios. Sí, la verdad que sí, ¿verdad? Seguimos siendo mercado, pero en esta instalación hoy es como un centro comercial. Bonito, un establecimiento aseado. El éxito de este modelo de administración ha servido de ejemplo a varios municipios, no solo de Honduras, sino que a nivel centroamericano. Que si aspiramos a algo más, como le decía, el mercado es un ejemplo a nivel nacional, no nacional, sino internacional. Le cuento que hace como 10 años vinieron 25 alcaldes del hermano país de El Salvador. Vinieron a ver cómo estaba, vinieron con el alcalde y tomaron como ejemplo este mercado para poder llevar eso a su país. Para los que han formado parte de este proceso, se sienten muy satisfechos por los cambios para bienestar de clientes y de ellos como arrendatarios de este inmueble. Pues yo me doy, se puede decir, el lujo de que mis padres fueron casi los fundadores de este mercado hace como en el 1970. De ahí hemos seguido los hijos y los nietos. Y pues nos sentimos bien. Lo que comenzó como un mercado no solamente pasó a ser un centro comercial, sino que referente en el plano nacional como centroamericano. Desde la ciudad de Ciguetepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Conéctate al juego con tu smartphone 4G LTE desde 1,199 lempiras. Un estudio elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard en Estados Unidos ubica a Honduras en la posición 95 de 133 países en el ranking de complejidad económica, lo cual no es una buena señal, pues esta caída está conectada a que el país no ha podido diversificar sus exportaciones. El ranking sobre los países con mejores índices de complejidad económica ubica a Honduras en los últimos lugares. Según el estudio construido en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, el país ocupa el puesto número 95 de 133 incluidos en el mundo. ¿Qué significa esto? Pues el índice de complejidad económica mide qué tan diversificada y compleja es la canasta de bienes exportados por un país. Al ubicarnos en una posición tan lejos de países líderes en exportaciones como Japón, Suiza o la misma China, Honduras se aleja del crecimiento competitivo frente al mundo. Hay países que ya han entrado, por ejemplo, en temas de innovación, tecnología, lo que tiene que ver con servicios, sean financieros, sean jurídicos, etcétera. Entonces también este índice lo que resalta es seguir a expensas de ciertos productos. Según el índice de competitividad económica, la caída en 15 puestos referenciales en los últimos 5 años es producto del estancamiento derivado de la escasa diversificación de las exportaciones. Exportamos muchos productos agrícolas que se podrían generar valor agregado e exportarlos ya de manera procesada y necesitamos dar ese paso realmente. Para eso necesitamos tecnología, necesitamos acceso a tecnología y eso implica también capital que venga principalmente del extranjero, aunque tiene que ser también como complemento a la inversión nacional. Según datos del Banco Central, las compras realizadas en el extranjero superan las ventas al exterior, es decir, las exportaciones son bajas comparadas con las importaciones. Hasta finales de septiembre en 2022 se constató un déficit comercial en mercancías por $6.526 millones, superior en un 18% si se compara con el mismo periodo en 2021. En realidad, yo nunca creí ver el día en que las exportaciones de Honduras iban a ser inferiores, el total de las exportaciones de Honduras iba a sumar un monto inferior a las remesas que envían los hondureños desde los Estados Unidos, pero se está dando ese hecho y es lamentable que tengamos que convivir con ello. Seguimos exportando lo mismo, es decir, productos de maquila como camisetas o suéteres, café, aceite de palma y algunas frutas a Estados Unidos, lo que también refleja escasa inversión extranjera y nacional en la última década. El mejorar la infraestructura productiva en el país implica pues mayor producción, y para que haya mayor producción y poder diversificar esa base productiva se requiere inversión. Esto tiene que ver con crédito, esto tiene que ver con tecnología, tiene que ver con asistencia técnica. Este atlas de complejidad económica visualiza datos que permiten a los inversionistas explorar los flujos comerciales globales en los mercados. El bajo posicionamiento de Honduras es una clara señal de la deficiente gestión para atraer inversión nacional y extranjera que permita diversificar la oferta de exportaciones frente al mundo.
El secretario de Energía, Eric Tejada, informó hoy a través de sus redes sociales que el próximo 25 de noviembre comenzará el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas en Tegucigalpa y el 28 en San Pedro Sula. Después de la etapa de inducción y logística inicial concluida, sale el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas en los departamentos y ciudades con mayores pérdidas eléctricas. Tegucigalpa este viernes 25 de noviembre, San Pedro Sula lunes 28. Circuitos más graves serán atacados primero, escribió el funcionario Tejada. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Suyapa Figueroa, aseguró este día que la alta calificación obtenida por el gabinete gubernamental en la autoevaluación realizada por una encuestadora privada que se contrató no está acorde a la realidad y busca tapar el sol con un dedo. Es querer tapar el sol con el dedo, es pretender que el pueblo hondureño no siente los desaciertos que tiene el actual gobierno. Y creo que es el no querer ver una realidad que si no la abordan, si no cambia la actitud, pues obviamente el pueblo hondureño va a reclamar. Figueroa criticó que a estas alturas no se ve un rumbo ni un planteamiento claro de lo que se piensa hacer para recuperar a Honduras. La sección de salud es presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. La presidenta del Colegio Médico de Honduras, Elga Codina, pidió este martes a la Secretaría de Salud asumir su rol de rector, pues ya pasó casi un año y no ven resultados en cuanto a la falta de medicamentos, insumos y mucho menos con los pagos de salarios atrasados, reajustes y contrataciones del personal que esperó en primera línea. El ministro de Salud dice que Finanzas dice que el Congreso dice que lo haga Finanzas. O sea, ya no sabemos en quién. Los resultados solo los vemos en la población, en los trabajadores de la salud con sus derechos vulnerados y que han trabajado todo el año y no vemos nosotros resultados, respuestas, organización, planificación, ¿verdad? Entonces estamos nosotros, se nos dice, estamos al tope, nosotros ya topamos, ya no vamos a esperar más. Codina agregó que la situación es desesperante porque nadie asume la responsabilidad de las exigencias de los gremios de la salud y quienes sufren las consecuencias son quienes laboran en los hospitales y la población que no encuentra una atención de calidad. La sección de salud fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Con el objetivo de proporcionar servicios de salud mental y promover su desarrollo en ámbitos comunitarios, la carrera de psicología en la Universidad Autónoma en el Valle de Sula inauguró el primer centro de atención psicológica para ayudar a las personas de bajos recursos en situación de vulnerabilidad. Este proyecto que trata de reducir las brechas de salud que existen en nuestro país están principalmente orientados a crear en una visión, una cultura de promoción de la salud mental, que tanto nos hace falta. El proyecto se logró con la colaboración de World Vision Honduras, con quienes ya tienen identificados inicialmente la población de 5 sectores vulnerables, ubicadas en San Pedro Sula, a quienes se les brindará apoyo psicológico totalmente gratis. Los servicios que el CAP brindará van orientados desde escucha activa, consejería, procesos de acompañamiento psicológico breves, intervención en crisis, capacitaciones y procesos también de intervención psicosocial para el desarrollo de habilidades y competencias para la vida. El Centro de Atención Psicológica CAPS estará dirigido por docentes de la carrera de psicología y participarán los estudiantes que ya se encuentran en su práctica profesional para trabajar en beneficio de la población. Vamos a retomar estos problemas de nuestro sistema sanitario. En el Hospital Escuela, 1.300 pacientes esperan ser atendidos para una cirugía. Bueno, debo decirles algo. El Hospital Escuela es un hospital que ha cumplido con creces los objetivos de quienes lo idealizaron, como Enrique Aguilar Paz hace rato y otros grandes hondureños. Nos ha dado más de la capacidad que tiene el Hospital Escuela. Obviamente que con el crecimiento de la población, que con la salud carísima, la salud privada carísima, ya más gente de clase media va a los centros hospitalarios públicos. Pues bien,
en este hospital 1.300 pacientes esperan ser atendidos para una cirugía. En un centro que apenas cuenta con 5 quirófanos y que una traba jurídica lo tiene en el limbo para poder instalar 6 quirófanos más que ocupa con emergencia, pues no se da abasto ante la demanda de pacientes que llegan ahí por una operación, en su mayoría de tierra adentro y de escasos recursos. La solución la tiene la Secretaría de Salud, pero según los entrevistados, ahí no se ve voluntad política. El principal centro de asistencia médica del país, el Hospital Escuela, se encuentra a la deriva al no poder definir su marco jurídico, problema que genera atrasos en la atención de pacientes, como la construcción de 6 quirófanos para disminuir la mora quirúrgica. Y les hemos dicho que el principal problema de la institución es definir el marco jurídico. La ministra de Finanzas nos dijo, si no definen el marco jurídico no les voy a dar ese dinero. Entonces yo necesito primero que me definan el marco jurídico de la institución, que simplemente es decir que ya no pertenecemos a la universidad, que regresamos a la Secretaría de Salud. El conflicto se puede resolver a través de un PCM que declare el Hospital Escuela como parte de la Secretaría de Salud y no de la Universidad Autónoma, ya que esta declaró desde el 2018 no tener la capacidad de administrarlo. Las autoridades del Hospital Escuela insisten en que es la falta de voluntad política el principal obstáculo para resolver los problemas del centro asistencial. Y mientras esta no aparezca, serán los miles de pacientes que sufrirán las consecuencias. Yo siento que falta voluntad política porque nosotros estamos presentando este problema como el principal problema de la institución desde febrero, del 15 de febrero de este año. Fue la primera vez que dijimos lo más importante es definir el marco jurídico para que nos puedan dar los 175 millones para desarrollar la segunda fase de quirófanos. Es un tema de voluntad política, lo que yo siento es que de repente no ha habido mucha empatía con la necesidad del hospital y no se ha logrado buscar el mecanismo efectivo para que tengamos el presupuesto que estamos solicitando. En lo que va del año, el Hospital Escuela ha realizado casi 18.000 cirugías, el 63% de ellas de emergencia, razón que eleva la mora quirúrgica a más de 1.300 pacientes que esperan con solo 5 quirófanos de adulto y 2 modulares. 6 más podrían ser la solución si la Secretaría de Finanzas les desembolsara 175 millones de lempiras aprobados desde el 2021. 260% de aumento de pacientes en trauma en Hospital Escuela si no tenemos 6 quirófanos más. ¿Cómo vamos a poder hacer uso de los 28 millones que nos transfiere la presidencia si Finanzas no lo da porque no tenemos un marco jurídico? Creo que decisiones importantes y urgentes. Para que un hospital opere con normalidad, su capacidad no debe pasar el 74%, pero el Hospital Escuela ha llegado a tener hasta un 266% de ocupación, razón por la que piden a quien corresponda resolver el marco jurídico del hospital y se les proporcione un presupuesto acorde a la prestación de los servicios que brindan. Alexia Mejía, Telenoticias. Mira, uno se queja del Hospital Escuela, pero es que ya se quedó pequeño para la demanda. A este hospital debemos agradecerle, Renato, sí, el servicio que ha prestado durante años, pero ya se quedó pequeño. Así que, ¿a quién es que le hace falta voluntad política? Bueno, si es al ministro Mateu, doctor, ya no se lo pido como periodista, sino como amigo, como compañero del Central Vicente Cáceres, donde hicimos el bachillerato. Quiero decir que José Manuel Mateu, el ministro de Salud, fue uno de los mejores estudiantes de bachillerato del Central de la promoción 76-77. Me consta porque fui compañero de él. Le guardo un gran aprecio. Sé que hay una gran controversia alrededor de su gestión, pero sé que es un hombre honesto, que es un hombre dedicado, estudioso. Ya como amigo, Mateu, si es a usted a quien lo culpan de falta de voluntad política para arreglar ese problema jurídico del Hospital Escuela Universitario, a quien le pido que actúe, que haga las acciones que corresponden, que sea el Mateu que siempre he conocido para instalar al menos 6 quirófanos y hacer otras cosas que le hacen falta al Hospital Escuela Universitario. Mateu puede hacerlo. Con su personalidad, alrededor de Mateu se genera mucha controversia, pero que es un hombre con buenas intenciones, lo es. Que es un hombre dedicado, estudioso, lo es. Tiene su personalidad, hay que entenderlo. Así que, José Manuel,
te lo pido ya como amigo, ya no como periodista, para que arreglemos ese problema del hospital escuela universitario. Mira, hay que llegar a esto. Hay que llegar a esto si es por el bien de la gente. Totalmente, y la prioridad en este momento es la salud. Un hospital que no lo podemos desprestigiar. Este es uno de los más bellos hospitales que nos ha dado tanto, que ha salvado vidas con sus recursos humanos, a pesar de que se quedó pequeñito para la demanda que ahora tiene este gran hospital. Ya no es universitario, este gran hospital escuela. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Un recurso de amparo en contra de la Junta Nominadora, la intimidación hacia una de sus integrantes, son señales que buscan torpedear el proceso, advierten organizaciones civiles que llaman a cerrar filas a favor de la nominadora para evitar que la elección de la próxima Corte de Justicia se haga de forma directa en el Congreso y no de la lista que envíen los nominadores. Ante las dilatorias para que se instale la CICIG, esto le dicen a la presidenta Castro. Si no es como la queremos nosotros, que no traigan nada, porque si la van a acomodar a las necesidades y a las conveniencias del gobierno, pues sencillamente, ¿para qué la queremos? Los transportistas salieron a las calles a protestar por el delito de la extorsión y llegaron a Casa Presidencial. La policía anuncia un plan antiextorsión que tiene un costo de 1.000 millones y la ACJ presenta informe donde asegura más de 200.000 familias en Honduras son afectadas directamente por este delito. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. La Policía Nacional frustra un asalto de película en una agencia bancaria en San Pedro Sula. Invasores de Choluteca que promueven la colonia Mel Zelaya avanzan hacia otros predios cercanos y se topan con supuestos propietarios y guardias de seguridad. Mensajes de funcionarios y congresistas afines al partido en el poder comienzan a perfilar a la CICIG que quiere el gobierno y no la que demanda la ciudadanía. El cartón de huevo vuelve a reportar nuevos precios al cotizarse el cartón entre 135 y 140 lempiras en mercados capitalinos. Reinaldo Sánchez justifica gasto en concierto de bachata de la tasa de seguridad y cuestiona que Libre dio una Prado de 2 millones a un apóstol y nadie dice nada.